Bienvenidos a la sección número 3 del tema Bajo la sombra del Omnipotente en el tiempo de angustia. Estamos analizando el Salmo 91, continuando con algunos textos que identifican quiénes son los que habitan bajo la protección del Dios del Salmo 91. Salmo 31, 23. 31, 23. Esto se va poniendo cada vez más interesante, porque noten lo que ahora tenemos ahí. Y veamos cómo se va complementando una declaración con la otra para darnos todo un conjunto, todo un paquete. Salmo 31, 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. ¿Noten? ¿Quiénes son los que habitan bajo la protección de Dios? Los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Sus santos. Leíamos que los que guardan sus mandamientos. Me parece que dije en la sección pasada los que guardan sus derechos. Si lo dije, quise decir los que guardan sus mandamientos. Pero ahora dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. ¿Notan? Son los santos, los que habitan bajo la protección del Dios del Salmo 91, son los santos. En el Salmo 97, versículo 10, nos dicen quiénes son estos. 97, 10. Los santos que aman a Jehová, ¿quiénes son? 97, 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. ¿Quiénes son entonces los santos que le aman? Los que aborrecen el mal. De mano de los impíos los libra. Los que aborrecen el mal. El que habita bajo su sombra es también, según el Salmo 61, nos devolvemos un momento, Salmo 61, versículos 4 y 5. Dice el salmista, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Note, el tema siempre es el mismo, los que habitan cubiertos por el poder de Dios. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Los que temen tu nombre. ¿Quiénes son entonces los que habitarán confiados bajo la protección de Dios? Los que temen su nombre. Pero ¿quiénes son los que temen su nombre? Salmo 86. Salmo 86, versículos 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Noten. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué les dice eso ya? ¿Quiénes son los que temen su nombre? Los que caminan en su verdad. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Qué ven allí? En estos tres elementos, temer a Dios, glorificar su nombre y la verdad, en relación con el grupo de personas a quienes está dirigido el Salmo 91. Apocalipsis 14, 6. El mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La predicación de este mensaje
es la que al llegar a los corazones de las personas del tiempo final de la historia de la iglesia de Dios en este mundo, es la que hará que se forme ese grupo que temerá a Dios y glorificará su nombre en sus vidas. Y esto hará que sean perseguidos, pero tienen garantizada la protección del Dios del Salmo 91. Pero ya estaba esto bosquejado en los Salmos. ¿Cómo se identifican además los que habitan bajo la protección del Omnipotente? Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Noten cómo los salmos van llevándonos en una hilación interesantísima, porque ahora nos hablaban de los que temen a Jehová, que son los que están bajo su cuidado, habitan bajo su protección. Pero ahora nos dice que esos que temen son aquellos a los que Él da a conocer su pacto. En otras palabras, los que temen a Jehová, los que predican temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, son aquellos que han entrado en su pacto. En el Salmo 103, versículos 17 y 18, Salmo 103, 17 y 18, vuelve a decirnos lo mismo en otras palabras. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El mismo lenguaje y el mismo mensaje. Los que temen a Dios son los que han entrado en su pacto, y entrar en su pacto no es otra cosa que guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es su pacto. Miren en Deuteronomio 4, versículo 2, 4, 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Versículo 12, ustedes pueden leerse luego todo el capítulo. 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Está hablando del Sinaí. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En la forma más clara, la Escritura nos indica que es su pacto, los 10 mandamientos. Noten el 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. El capítulo 9 del mismo Deuteronomio, Deuteronomio 9, versículos 9 y 10. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Versículo 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Verso 15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Entonces, ¿qué es el pacto? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Tener su pacto equivale a guardar sus mandamientos.
Noten el Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ven? El mismo lenguaje. 119, Salmo 119, 38 al 40. 119, 38 al 40. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Siempre encontraremos relación en los salmos, en los libros proféticos, en los históricos, por todo lado, entre mandamientos y pacto, entre temer y pacto. Y estas son características fundamentales de los que habitan al abrigo del Altísimo. El mismo Salmo 119, 79. Vuélvanse a mí los que temen y conocen tus testimonios. Es sinónimo el temer a Dios de conocer sus testimonios. Y Eclesiastés 12, 13, ese texto tan conocido. 12, 13. A manera de conclusión del libro, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del Señor. ¿Ven cómo no puede haber temor de Dios sin guardar sus mandamientos? Bien, pero el Salmo continúa, así que avancemos. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, inquietud? Dice entonces la sección que sigue, volviendo al Salmo: morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué está implicado en morará bajo la sombra del Omnipotente? Morar bajo la sombra, ¿qué es? En el sentido más simple, ¿qué es? En la vida práctica. Morar bajo la sombra, estar bajo la sombra. Es compañerismo. No, en la vida práctica, que es estar bajo la sombra. Estar cubierto del sol. Lo práctico. Ahora, ¿qué quiere decir entonces morará bajo la sombra del Omnipotente? Que en esa época, en ese momento crucial de la historia del pueblo de Dios final, ese pueblo va a estar bajo su protección. Pero esta protección no será solamente de lo que nos cubrimos ahora al buscar sombra. ¿De qué nos protegerá? El Señor se nos presenta como escudo protector con estos términos. Miren el Salmo 17, siempre en el contexto de los salmos, el versículo 8. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. ¿Qué le dices? En el contexto del Salmo 91, cuando ha de cumplirse en su totalidad. Va de nuevo. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿De qué? De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Estará indicándonos esto, que una de las formas de proteger el Señor a su pueblo en esa época será haciendo que los perseguidores no vean a esas personas.
Porque es lo que dice. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y que no será para apresarme, será para muerte. El Salmo 121, Salmo 121, nos habla más de lo que significa estar bajo la sombra protectora del Omnipotente. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Si recuerden que habrá una plaga de calentamiento del sol. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué maravilloso pensar en su cuidado protector, expresado a nosotros en tantas formas, con tantas expresiones distintas para que nos quede claro. Isaías 49, 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aquí habla de la sombra de Dios protegiendo. ¿De qué forma? Con su mano. Protegiendo a sus hijos con su mano. Un antropomorfismo que nos habla de su protección directa, en forma personal. Por supuesto que todo esto lo hará Él a través de los ángeles. Un ejemplo de esta protección simbolizada en la sombra del Omnipotente. En Isaías 30, versículo 1 al 3. Dice Isaías 31 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, ¿recuerdan el abrigo? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Captamos el ejemplo? El Señor les dice, los que buscan sombra en Egipto serán avergonzados. La única sombra que puede protegerlos es la mía. Pero vayan, busquen sombra en Egipto, si es lo que ustedes desean, pero serán avergonzados. ¿De qué es símbolo, además, la sombra del Omnipotente sobre este grupo de personas? Salmo 36, el versículo 7. Salmos 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
¿De qué es símbolo aquí su sombra? De su misericordia, de su compasión. Benditos los que son cubiertos por la sombra de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. En el 57, Salmo 57, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿De qué es sinónimo aquí entonces su sombra? De la misericordia del Señor. ¿De qué más es símbolo esa sombra? Miren el 63, Salmo 63, 7 y 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿De qué es símbolo la sombra ahí? De la fuerza en la cual nos sostiene y sostendrá a su pueblo en esa época. ¿De qué más? Salmo 80, del 8 al 10. Salmo 80, 8 al 10. Los montes fueron cubiertos de sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Desde el 8, empecé a leer el 10, desde el 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. ¿De qué es símbolo aquí sombra? Dios sacando a su pueblo de Egipto y con su protección estableciéndolos. Aquí estamos hablando de la providencia divina. Dios proveerá para sus hijos en esa época. Por eso es presentado como sombra. En Oseas, uno de los profetas menores, Oseas 14, 7. Oseas 14, 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Otra vez, aquí está hablando de la protección que Dios tiene proveída para sus hijos. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo. Recuerden que para esa época ya habrá sido diferenciado claramente el trigo de la cizaña. Como trigo serán cubiertos por la sombra del Señor. ¿Qué más implica su sombra en este grupo de personas? Marcos, vamos al Nuevo Testamento. Marcos 9:7. Marcos 9:7. En caso de la transfiguración, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. La sombra que cubría al Señor, que vino sobre ellos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sale de esa sombra que era símbolo de la presencia de Dios? La voz que le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué más implica entonces la sombra de Dios sobre sus hijos? Es su voz guiándole, su palabra como guía. ¿Y qué más?
está implicado en la sombra de Dios. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De qué es símbolo aquí la sombra? Del poder del Altísimo. Por eso es que serán cubiertos por su sombra, por su poder protector. Versículo 2. ¿Se nos fue el tiempo? Quedamos por aquí. Concluimos con el versículo 1 hasta aquí y avanzamos en la próxima sección a partir del versículo 2, si Dios quiere.